pero viene a enseñar, así que tiene que salir por dónde. Palabra. Ahí Por si la me orienta palabra. la camarita, usted mire ahí, Raúl. Ahí está. De a poquito. Ahí está, a ver. Ahí. Ahí tenemos. ¿Está listo ahí? ¿Está? Con Samu. Ahí está. El aplauso Bien. para Samuel, bienvenido. Estas cosas que nos gusta hacer, Samu, disculpanos. Pero jugamos un ratito con el tema de la puerta, pero está bueno. Y nos llevó también tiempo para hacerla, así que ya que está la usamos. Está buenísima la palabra. Hermosa la puerta. ¿Cómo está Samuel? Bien, bien, Ari. ¿Llegó bien? Sí, llegamos bien. Hoy gracias a trajo, Dios. vino armado. Hoy vine con el mate, Mirá, con Bien. la guitarra, Bien. con la guitarra para todos lados. está bien. Es compañera de ruta, De ¿no? milicia. Muy bien, muy bien. Soldado raso. Anda ahí con armado. Acomodate, Samu, como vos te sientas mejor, Sí. ahí, cómodo. Te falta la guitarra, ¿no, Samu? Te sentís raro. Sí, Bueno, Samu, qué bueno que pudiste estar. El hermano siempre está dispuesto a poder ayudarnos y para traer contenido para la gente que del otro lado está mirando. Y a mí me parecía muy atractivo el tema de lo que estás haciendo en la iglesia, no solamente sirviendo en lo que es la música, sino que también estás en distintas áreas ayudando, ¿no? sí, estamos ayudando en el seminario bíblico también, en Mataderos. Ya el año pasado el pastor nos propuso a Mariano Jiménez, a Juan Manuel y a Sí. mí estar en el seminario, así que enseñando en el seminario. Claro. Así que bueno, dijimos que sí. Fue sorpresivo, la verdad que fue sorpresivo porque no lo esperábamos, bueno, yo por lo menos no lo esperaba, y de repente el pastor viene así y te dice, ¿quieren enseñar en el seminario? Necesitamos ayuda. Wow. Y bueno, ellos Qué ven, desafío. digamos, es un gran desafío, la verdad que sí, porque es una gran responsabilidad, ¿no? Claro. Estar enseñando a la iglesia de Cristo la palabra de Dios, pero además profundizar en las enseñanzas, no solamente por ahí estar predicando que es importante y que es bueno, pero sino profundizar también ¿Y en... vos no lo esperabas? No lo esperaba, no, la verdad que no. Ya. Y lo pensé una semana y le dije que sí. Bien. Sí. Bien. ¿Y cómo fue el comienzo? Y el comienzo fue lindo, la verdad, un grupo lindo de hermanos ahí en Mataderos. Junto a Juan Manuel, nosotros dos estamos ahí. ¿La Y- dirección de Matadero? Mataderos es Guardia Nacional y no sé el número. Dale, no recuerdo. ahora lo buscamos. Sí. ¿Y alumnos? ¿Cuántos alumnos la primera Creo que materia viste? hay la primera materia hubieron unos 30 alumnos hoy Wow. en día. Sí. ¿Y vos Estamos. de maestro nada, la primera vez que enseñás? Sí, igualmente están presenciales, creo que va la mayoría, y después hay algunos que son virtuales. Ah, bien, pero Sí. fue un gran... Yo me imagino, no. Vos, Rubén, te ves ahí de repente de un No, día no, para- no. Y hay un montón de gente ahí sentada. y No, vos tenés que... pánico escénico. Salí Al toque. corriendo, Sí, ¿no? sí, pánico escénico al toque. Ahí está la dirección abajo para que justo preguntaban. Bien, La producción está rápida hoy. bien, ¿no? Bueno, no sé cómo Ricardo, sería, pero se ve que 957. a mí a veces me agarra cierto quickie. Ayer charlaba con Oscar y me decía, con Claudia, me decía, tenés que sentarte adelante, porque uno tiene algunos prejuicios y uno va al fondo donde ve todo, calculás todo, acá nadie me mira, ¿viste? Y dice, sentate adelante. En la iglesia. El pastor, dice, y yo digo, no, Ah. el pastor mira todo, digo, porque, ¿viste? Me dice, pero el pastor es solo un hombre, me dice Oscar. Pero vos te das cuenta que está pendiente de un montón de cosas que pasan, porque tiene una responsabilidad para con la congregación. Y me agarra a mí un cierto como que, imagínate, te dice, bueno, tenés que enseñar. Vos te sentás No. atrás porque el pastor... Y sí, ¿a dónde va a estar? En adelante el pastor, si está el Claro, púlpito pero adelante. está vacío al lado de él, no, me... Este está orando con el ojo abierto, ¿viste? Porque uno tiene un respeto, pero también yo digo, qué hombre de Dios, ¿no? Porque está pendiente de tantas cosas y ve cualidades también a la hora de decir, bueno, Samuel, ¿qué hace el jueves? Tal cual, ¿Quién tal ve cual. cualidades también Sí, de que uno... los pastores, ¿no? El pastor Sí. Ángel, el pastor Marcelo, los diáconos, están observando, ¿no? Sí. Ahí a los hermanos que están predicando. Hay un cuidado en Hay eso. un cuidado, sí, Eso sí, es sí. importante. Hay un trabajo detrás de todo eso. Uno parece que por ahí cuando entra a la iglesia ve todo ordenado, todo Sí. acomodado, pero
una gran labor. Claro, sí, hay un gran Sí, trabajo. sí, sí. ¿Y cómo fue tu primera clase, tu primer día? Ese Estaba- día oraste más que nunca, ¿no? Sí. Ayudaste, de todo. Sí, bueno, a mí por ahí tenía la ventaja de que ya venía predicando muchas veces, ¿no? Claro, Pero no es lo mismo estar predicando que nadie te haga preguntas claro. a Que enseñar te y que levanten te la empiecen mano. a preguntar. Claro. No es lo mismo, sí. Y eso por ahí era mi gran temor, ¿no? De que las personas empiecen a preguntar y que yo no sepa responder. Claro. Pero tal vez después de charlar con algunos hermanos y con los mismos pastores, decirme a mí mismo y entender que no tengo que tener todas las respuestas, ¿viste? Que uno piensa que tiene que tener por ser profesor o por estar ahí adelante, Claro. todas las respuestas, y no, la verdad que no las tenemos. Todos seguimos aprendiendo, más allá de que seamos profesores o alumnos, seguimos aprendiendo. O darle la Estamos en respuesta escuela de Dios. después, ¿no? O darle la... Exactamente, por ahí decir, bueno, no sé la respuesta en este momento, pero lo voy a investigar mejor y la semana que viene lo respondemos así. ¿Y allá he dicho muchas veces. ¿Estuviste solito ahí o hay otro Sí, profesor, hay gente que te ayuda? La primera vez fuimos los dos con Juan Manuel, Juanma. para estar ahí juntos, a ver cómo era. A Juanma lo invité un par de veces. Vamos a ver Él si viene empezó, Juan. creo que él empezó primero y después seguí yo. Vamos, Juanma. Claro, Sí. pero Juanma es profe. No, pero igual, Es profe, sí. profe. Pero igual, sinceramente, Sí. es un desafío muy grande Sí. por tu preparación. Porque Sí. no solamente tenés tu vida, Sí, sí, sos papá, sí. esposo, trabajás y estás casi tiempo completo también en tema música e iglesia, Sí. y también tenés que prepararte para el seminario. Y predica ¿Cómo? también. Claro, o sea, estamos hablando de seminario, no hablamos de cuando tenés que compartir o cuando tenés que exponer, ya te toque un jueves o ya te toque un domingo. Sí. Entonces, ¿cómo es un día de Samuel? ¿Cómo haces, ¿Cómo Samuel? haces, Samuel? ¿Cómo haces? Contanos un día tuyo. Sí, bueno, nada, es prepararse, es estar cuando uno va. La verdad que yo por ahí si me pongo a pensar cómo preparo la palabra, creo que enseguida me sale, no tengo tanto tiempo perdiendo el tiempo por ahí de decir, uy, no entiendo esto. Ajá. Es decir, enseguida abro la palabra y es como que lo comprendo. Bien. No tardo mucho en Buenísimo. entender lo que dice. Ya ahí ganaste un montón de tiempo. Sí, creo que es algo también de, digamos, de mi niñez, ¿no? De una vida de que mi mamá siempre me enseñaba la palabra, mi papá también, y desde chico tener esa enseñanza es buenísimo. Creo que para los padres que están escuchando, que le enseñen la palabra de Dios a sus hijos es excepcional, es buenísimo, porque ellos el día de mañana, cuando ya son grandes, entienden muchas cosas que quizá después de grande a uno le cuesta entender y le Claro. cuesta comprender. Y empaparse de la palabra de Dios desde chico creo que fue para mí una gran ayuda de parte de mis padres. Después preparar creo que lo primordial es orar. He visto muchas veces cuando oro cómo el Señor obra, y cuando me falta oración, porque le tenemos que decir también a eso, porque a veces subimos a predicar y decimos, bueno, hice el exégesis, Ya está todo. claro, tengo todos los textos claros, pero falta oración. Y cuando falta oración se nota también, ¿viste? Se nota que... ¿En qué se nota? Se nota en cómo uno lo expone, cómo uno quizá... ¿Inseguro? La inseguridad sí, pero también la frialdad quizá. Mucho frío. El texto está diciendo algo muy importante, algo que está cargado de no solamente de linda teología, de buena teología, sino de pasión, porque el autor está escribiendo a la audiencia con pasión, con amor quizá, con responsabilidad, y uno está ahí y la palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y no, esa forma de expresar quizá no es la mejor manera de expresar, ¿no? Es Dios amó de tal manera al mundo, hermanos, que dio a su Hijo. Para que todo aquel... Y cuando uno está en oración es como que esas cosas el Señor te lo refuerza, ¿no? Esa fortaleza. Puedes utilizar también formas de lenguaje, ¿no? Expresiones más fuertes, pero se nota. Se va a notar que si no hubo oración se va a notar. Es una La lectura iglesia más. misma lo nota. Es Y Y lo he visto, que se quedan así. Claro. Y en la enseñanza también. También. Digamos, cuando enseñás como Siempre profe. la oración creo que siempre es primordial. La oración es primordial para poder enseñar la palabra de Dios. Y como profe también. Como profe es bueno buscar
no solamente tener claridad de lo que vas a decir, sino tener una comunión con el Señor. Algo que te haya pasado, una anécdota, algo enseñando o con algún alumno o antes de que recordés que... Que sí. recuerde, sí, preguntas que me hacen alumnos que por ahí son muy capaces, Claro. muy inteligentes, y tienen una luz, ¿no? Eso como... No digo que sean distintos, pero Claro. tienen así como eso que te preguntan y vos decís, a ver cómo respondo a esto. Tenés que pensar Claro. en un momento, tomar un vaso de agua y ver si puedes responderle o no. Sí, me ha pasado. Hubo sí. preguntas, no recuerdo digamos, específicamente preguntas ahora, pero sí. pero que como que te movió ahí un poco el piso y Sí, sí. ¿cómo sacó esto? Está Sí, bueno sí, lo sí. que pensó, ¿no? Sí, sí. Es eso, ¿no? Es aclararle que la pregunta es muy buena, pero también es que a veces uno no tiene la respuesta en Claro. ese momento. Claro. O si no, hacer pensar a los alumnos, a ver cómo podemos responder lo que nuestro compañero preguntó. A este lo mandó el enemigo. Típica, ¿no? Típica, una muletilla. Pero no, a veces también son herramientas con las cuales a uno lo desafían a superar todo ese conocimiento, ¿no? Porque Sí. yo calculo que por más que vos arranques en el Génesis, termines en Apocalipsis, no sé, 2 veces en tu vida, siempre vas a encontrar cosas nuevas. Siempre. Siempre. Puedes predicar Juan 3:16 toda la vida y siempre va a haber... Igualmente el mensaje va a decir siempre lo mismo. O sea, el autor está diciéndole algo al oyente que es Claro. eso, no le está diciendo 10 cosas, le está diciendo una Claro. sola. Lo que sí, bueno, uno cuando va a escuchar la palabra y está en distintas necesidades, la palabra te llega de diferentes maneras, pero Claro. va a decir lo mismo. Claro. Sí. Samu, ¿qué materia tuviste que dar o cuántas materias diste hasta ahora? Hasta ahora di los 12 profetas menores, también introducción los libros poéticos, Ah, bien. Job, Salmos, Proverbios. Y ahora lo último que vimos fue introducción al Nuevo Testamento. Bien, los salmos yo también me sorprendió porque hay distintas maneras de cómo se comunicaban, ¿no? Los salmos, distintas maneras de interpretarlo, puede ser también. Sí. Estaba muy bueno eso. Yo siempre lo mismo, es más, mirá lo que me pasaba, ¿no? Y ahí uno se da cuenta de la falta de preparación. Por eso, cuando yo empecé a entender un poco más y a aprender, digo, oh Señor, sigo diciendo, tan bueno era. Porque yo a veces llevaba como que los salmos eran todo de David, viste, cosas así, pero no solamente en una charla, sino arriba de un púlpito, ¿te imaginas eso? Y había gente que estaba preparada, que digamos, o por lo menos yo creía que estaba preparada, y nunca me corrigieron. Y a mí me encantó lo del pastor, porque en lo más simple el pastor trata de corregirte porque sabe que es importante la implicancia de lo que uno dice Sí. arriba del púlpito, cómo el oyente, el hermano que está del otro lado lo puede tomar, y si uno se equivoca en lo más simple o en lo más pequeño, cómo puede hacer daño al que está escuchando. Sí. Obviamente que uno no es perfecto, ¿viste? O sea, somos seres humanos que somos falibles. Claro. La palabra de Dios es infalible. Claro. Nosotros somos falibles y nos vamos a equivocar. La cuestión es estudiar bien las escrituras para no equivocarnos en cosas que son importantes, como doctrinas primarias, como la deidad de Cristo, Claro. como la encarnación de Cristo, como la resurrección de Cristo, como la ascensión a los cielos de Cristo. En esas cosas, la Trinidad, por ejemplo, no debemos errar. Son doctrinas que son principales. Ahora, uno se equivoca quizá en algunas cosas, en interpretaciones. No lo entendió bien al texto, no le dedicó tanto el tiempo, y cuando va a predicarlo quizá se equivoca en interpretar algo que no es lo correcto como se interpreta. Sí, y también por no predicar de forma expositiva la palabra de Dios. Hay una manera muy importante para la predicación de la palabra, es que se predique de forma expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? La predicación expositiva es hablar de lo que el texto está diciendo. Predicar principalmente lo que el texto está diciendo. Y predicar versículo a versículo la palabra de Dios.
Una predicación expositiva difiere y es distinta de la predicación temática, que mayormente en las iglesias se predica temáticamente. ¿Qué es temático? Cuando... Temático es agarrar un versículo, sea al azar, ¿no? Y decir, bueno, voy a predicar sobre esto, ¿no? El versículo podría ser ese versículo que usa mucho para el Evangelio de la Prosperidad. Dice Pablo, en las circunstancias, ¿cómo era lo tengo acá? Es decir, la predicación temática va a partir de un tema, parte de un tema, ¿sí? Un tema específico que se busca en la Biblia, no sé, el sufrimiento, ¿no? Es buena la predicación temática, sin embargo, uno puede caer en el error, a través de una predicación temática, de malinterpretar un texto. Claro. ¿Sí? Yo puedo agarrar y decir, bueno, el texto del sufrimiento, o el texto de del sufrimiento dice esto. Y yo estoy hablando sobre el sufrimiento, yo puedo buscar diferentes versículos en la Biblia sobre el sufrimiento, claro. Y va a ser una predicación temática correcta. Ahora, si yo digo, el texto está diciendo esto, y no es lo que el autor está diciendo en el contexto, entonces estoy desfasándome y no estoy siendo bíblico. Claro. ¿Sí? A pesar de que estoy usando un texto bíblico. Te estás respaldando en textos que hablan, ya entendí, ahí entendí algo más. Estás respaldándote en textos que hablan del sufrimiento, pero igualmente el contexto hay que ver por qué está sufriendo, por qué está en ese sufrimiento. Claro, y eso te ayuda a la predicación expositiva, a ver eso, ¿no? A ver, no solamente interpretar bien el texto, sino ver el contexto, lo que está sucediendo anteriormente a tu versículo y lo que está sucediendo después de tu versículo. El contexto no solamente es la parte pasada del versículo, sino la parte que sigue, lo futuro. Claro. También tiene que ver con lo que el autor del libro, quien escribió, qué es lo que quiso expresar y por qué se lo decía. Tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con eso. Porque a veces el versículo apartado por sí solo puede decir una cosa para mí, pero en realidad en su contexto Dios le habló a su pueblo por algo puntualmente a través de quien escribió el autor, ¿no? Sí. ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso, sí, exactamente. Cuando uno hace una buena predicación expositiva, uno entendió el texto, el versículo, y entendió también qué le estaba diciendo el autor a la audiencia, Claro. a la primera audiencia, lo que dice Ari. Entonces uno cuando va a preparar una predicación expositiva, tenés que pensar primeramente qué es lo que el autor trató de decirle a la audiencia en ese momento. Claro. Y luego tratar de bajarlo al día de hoy también. Porque uno se puede quedar como un profesor de historia diciendo Claro. todo lo que pasó en el tiempo pasado y olvidarse de la audiencia que tenés enfrente. Claro, y uno Eso pasa también. uno esperando las Claro. plagas ahora y sí, pero era Che, en otro contexto, bueno, en Egipto. Los hermanos van a decir, interesante, Sí. pero ¿qué hago yo? ¿Cómo aplica en mi ¿Cómo vida? aplica en mi vida? Porque, o sea, vos me estás contando una historia de lo que le pasó a la iglesia de Colosas. Está bien, está perfecto. Pero ahora, ¿cómo aplico esa palabra de aquellos hermanos que vivieron eso el día de hoy? Claro. ¿Cómo llega el día de hoy? Queda como Y todo el un- trabajo del predicador expositivo es ese, justamente es ese. Es no solamente entender el texto y comprender lo que le está diciendo la audiencia pasada, sino también cómo aplica el día de hoy. Y no solamente eso, sino llevarlo a la cruz. Porque si no llevamos a la cruz, todo lo que entendimos no tiene ningún valor, ningún sentido. ¿Cómo sería un sin la cruz? Y sería un evangelio de moralidad, ¿no? Un evangelio moralista, un evangelio que te enseña de alguna manera Histórico. histórico, ¿no? Claro. Te llena de información, te capacita, pero no hay una fuente primera, ¿no? O sea, no hay No hay una convicción real. Un alfa y un omega. sí, no hay un evangelio verdadero. Creo que el pastor dijo en una oportunidad cuando estuvo acá que si le sacás la cruz, el evangelio no es nada. El evangelio sin cruz. No. Claro, exactamente. Pero hay muchas, no sé si doctrinas o religiones o autoayuda o predicadores que muchos de sus mensajes tienen que ver con mucho de la Biblia, pero no hay una cruz. ¿A eso te referís? Sí. Pasa que a veces cometemos los predicadores ese error. No es que solamente predicadores de la prosperidad son los que se equivocan con eso. Predicadores bíblicos también.
predicadores bíblicos se olvidan de la cruz, se olvidan del Evangelio y están enseñando, si nos olvidamos del Evangelio, enseñamos moralidad nada más. Es cómo la gente tiene que cambiar de vida. Está bien. También el libro de autoayuda me ayuda a hacer eso. También la psicología me ayuda a hacer eso. Pero no es el punto cómo la gente tiene que cambiar de vida, sino cómo transforma el corazón de esa persona. Cómo se transforma el corazón, y es solamente por el Evangelio. Claro. Es solamente por la obra de la cruz. Y el poder ahí lo tiene Dios, no el mensajero ni la exposición que tenga. Exactamente, porque la obra que el Padre acepta es la obra del Hijo, Claro. no nuestras obras. La única obra que el Padre va a aceptar es la obra que hizo Jesús por nosotros. Fíjate que la palabra dice que las obras de los hombres que son trapo de inmundicia. A nosotros nos deja el orgullo, Sí. lo deja por el suelo. Porque si no, todo lo que hacemos es para Dios como un trapo de inmundicia, entonces, obviamente sin estar en Cristo, ¿no? Claro. Ahora, cuando venimos a Cristo, entendemos la obra primera de Cristo, que Él es el único que hizo la obra que agradó al Padre. Entonces, de ahí en más sí podemos hacer buenas obras que son aceptadas, pero no para la salvación. No es por mérito. No Claro. es por mérito, Ya porque no- ya la salvación ya la tenés. Y el Padre se agrada en esas obras que vos haces. Pero en esas obras, ¿por qué? Porque ya la estás haciendo en Cristo, no fuera de Cristo. Si no estuviera Jesús, nosotros no tendría validez nada lo que hagamos. No hay gracia, Él no lo hay nada dice que me Pablo. alcance. Rubén, Él lo dice Pablo. seríamos una sinagoga con un montón de escritura, aprenderla bien, tratar de hacer moralmente todo lo que al Padre le gusta, pero si no está escrito, no está Cristo ahí, si no está Jesucristo, es simplemente religiosidad. Pero hay lugares así. Sí, obvio. Sí, hay lugares así. Y lo que digo que a veces debemos nosotros también revisar nuestras prédicas. Porque si no tiene Cristo, no tiene nada. En cuanto a cuando uno está hablando de predicación, pero aquel que, por ejemplo, no entiende lo de la predicación, Sí. también tiene que tener un oído autocrítico y verificar todo con el manual de instrucciones. ¿No? Obviamente. Porque si no, también lo que pasa es que uno termina, como decía Pedrito en el chat, terminamos creyendo lo que cualquiera nos diga. Claro. Y que eso es sano también, ir y verificar. Ahí va esta pregunta. Esa mano. ¿Cómo puede ayudar la predicación expositiva a la iglesia para que crezca y sea una iglesia madura? Y bueno, ayuda porque te da la claridad que necesitas para entender la palabra. El predicador expositivo tiene que, decía un hermano que le traduce, no recuerdo su nombre, pero él le traduce a MacArthur, las prédicas, le tradujo todas las prédicas a MacArthur, y decía, lo que tiene que hacer el predicador es tratar de invisibilizarse, que no se lo Claro. vea a él, Claro. que trate de ser tan claro con la palabra de Dios que lo que se vea sea Cristo y no a él. Eso tenemos que lograr, ¿no? Lograr lo que dice Juan, ¿no? Menguar para que el Señor crezca. Y eso ayuda a la iglesia, obviamente, en todo aspecto, en la santidad, en el amor, porque uno va a empezar a entender bien claramente cómo amaba la iglesia en tiempos bíblicos, en tiempos de cuando la escritura el Nuevo Testamento se estaba dando, cómo las personas estaban luchando contra su pecado. Entonces, si vos sos claro con eso, al momento de predicar, la iglesia lo va a comprender, lo va a entender y lo va a recibir. Y lo va a asimilar y después va a vivir de acuerdo a esa palabra. Bien. ¿Predicaste alguna vez cuando eras más joven y demás de otra forma? Yo predicaba temático. Predicaba temático, pero como decía, hay que ser cuidadoso, ¿no? Con eso de predicar temático, por el hecho de que uno puede malinterpretar textos que no dicen lo que uno quiere decir, Claro. ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese era el texto que no me venía a la mente, pero ahora vino. Lo usan mucho para decir, bueno, me voy a comprar una casa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me voy a comprar el BM, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, dijo el Y ahí hay que poder. Ahí tenés que poder, sí o sí. Sí, yo el iPhone 11 me arreglaba, pero El iPhone muy 17. arriba. Pues. Claro.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vos cuando vas al contexto de ese pasaje, Pablo Sí. está hablando en un contexto donde él está sufriendo, está Claro. preso. Esa es la parte que no nos gusta. Claro, está pasando diferentes situaciones difíciles, está en la cárcel, está padeciendo, dice que padeció hambre. Dice, sé vivir humildemente, sé vivir también en abundancia. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después lo dice. Claro. Entonces, si nosotros predicamos temáticamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tendríamos que buscar todos los puntos donde hable de la fortaleza que Cristo te da, pero sin caer en el error de decir que las cosas materiales van a venir porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no es el punto. Pero uno tiene que ser claro en eso. Por eso la predicación temática va a ser más difícil de predicar que una predicación expositiva. Claro. Y la predicación expositiva muchas veces se le pone una etiqueta que puede ser aburrida, que puede ser monótona, que a veces hasta como que el espíritu no está ahí, como que te aburrís. Vos ¿cómo fuiste elaborando eso del tema de la predicación expositiva y haciéndolo, no solamente recibiendo prédica expositiva? ¿Alguna vez, no sé, te llegó esos rumores o vos mismo cuando empezaste a ir a prédica expositiva te fue muy distinto? A mí me fue muy distinto, me apasionó lo que empecé a recibir, pero sí, muy distinto. Sí, bueno, yo la verdad que no conocía esta terminología de predicación expositiva, pero mi papá predicó siempre expositivamente. Siempre agarró versículo a versículo y predicaba el libro, y nosotros no teníamos ni idea que eso era predicación expositiva. Wow. Yo no predicaba como él, yo predicaba temático, pero no teníamos ni idea hasta que, bueno, no sé si lo conté la primera vez que vine, que había venido un matrimonio a casa. Sí, algo comentaste de... Yo todavía no estaba casado, entonces vivía con mis viejos, y ese matrimonio empezó a enseñarnos doctrinas como las 5 solas, las 5 solas de la Reforma. No teníamos ni idea nosotros de todo eso, ¿no? Y en eso hablan sobre predicación expositiva. Y después yo empiezo a investigar qué era, y veo un curso de Simon Trust, creo que se llama, y lo compré al curso y me metí. Ahí estaban algunos predicadores conocidos como Sugel Michelén. Mirá vos. Eran videos, no era que estaban en vivo, eran videos, y uno iba viendo los videos y aprendiendo sobre predicación expositiva. Y fue, bueno, ahí me metí en ese, lo terminé el curso todo. Bien. Sos como con la música, entras con todo. Sí, la música. La curiosidad, digo, ¿no? Como a veces a uno lo lleva a encontrar respuestas. Tenía más tiempo, no tenía hijos, Pero, no estaba casado. No estaba Tenía más- casado, no tenía hijos. tenía no. más tiempo. ¿Estaba en alabanza? Sí. Y no estaba en el seminario. No estaba en el seminario. Qué agenda que tiene Samuel, ¿eh? ¿Y qué te lleva a tanta pasión y a tener tan prioritario en tu agenda del día a día todo lo que tiene que ver con Dios y con su palabra y con el mensaje? ¿Qué hay un antes y un después en tu vida que te marcó y que te entraste ahí? Porque Sí, no sé si acá no lo conté, pero creo que en la iglesia lo conté. Cuando tenía 17 años sufrí una depresión muy fuerte, y de ahí en más no veía salida. O sea, no pensaba, nunca pensé en el suicidio, por el hecho de que mis padres siempre me hablaban del Señor y me decían: eso no se tiene que hacer porque la vida te la da Dios, y la vida solamente la quita Él. Él da la vida y Él la quita. Y yo, o sea, eso lo tenía grabado, pero a fuego en mi cabeza, y nunca se me daba por eso, pero la depresión es la muerte del hombre en vida. sí. Es eso, es estar muerto en vida. Pero solamente Cristo puede darte vida. Entonces, cuando Cristo vino a mi vida, me dio vida, me dio alegría,
transformó mi vida, algo que yo no tenía, no estaba experimentando en ese momento de depresión, y me quitó todo. O sea, y de ahí en más le empecé a servir. Pasaron muchas cosas, no es que justo a los 17 le empecé a servir, o sea, salí de eso y como es el hombre desagradecido, no seguí el camino del Señor. Dije, bueno, buenísimo, si no me sacó esto, listo. Aguanto un tiempo más. Seguí con mi vida. Sí, sí. Y después, tipo 23 años, ahí el Señor sí viene, que viene este matrimonio que lo mandó el Señor a casa, empiezan a enseñarnos la palabra y empezamos a ver el libro de Romanos, todo el libro de Romanos vimos con ellos y empezar a entender doctrinas que yo no entendía, no comprendía. Yo era muy arminiano. No sé si... ¿Qué es ser un arminiano? ¿Vivías en Armenia, no? No. Arminiano es las personas que dicen, bueno, que decidimos por Cristo, ¿no? Sí. Era muy así. Yo lo Y acepté. Yo lo acepté a acepté. Jesús. Y decía, no, vos no aceptaste a Jesús. Vos estabas muerto y Dios te dio vida. Y después lo aceptaste, sí, pero porque Dios te dio vida. Claro. Tiene que ver con un teólogo. Sí. Los arminianos son seguidores de la teología de Jacobo Arminio, un teólogo del siglo XVII Sí, que desafió al calvinismo. sí. Mira. Yo no tenía ni idea, pero yo era bastante Claro. arminiano. Cuando empezaban a hablar de calvinismo, yo me enloquecía. No quería saber No quería nada. saber nada. Y después vi el punto medio, ¿no? Entre el calvinismo y arminianismo, y como que me quedé por ahí. Claro. Y el pastor hablaba de la responsabilidad, el pastor Ángel, del hombre y también Claro. de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Que son temas que uno trata de explicarlos, pero en definitiva no. Todavía se siguen peleando. Claro. Y después dije, ya está, que se peleen otros, yo no me peleo más. Samu, yo tengo pocas neuronas. El Señor me ha salvado. He quemado muchas neuronas, así que en eso todavía Claro. yo no entro. Claro. Trato de usarlo en otra cosa. Y respeto a Sí. las personas que pueden estudiar y todo, porque te ayudan un montón a entender un montón de aspectos que vendría a ser el contorno de la fe, que ayuda también a otras personas a conocerlo. Hay algo que dijiste que me encantó, que el Señor Jesucristo te sacó de la depresión a los 17, pero esto es, hermano, a través de una buena enseñanza de la palabra, encendió algo en vos para el servicio. La Sí. palabra te encendió para el servicio, porque fue bien trazada. Sí, tal cual. Tal cual porque yo recuerdo, Ari, viste que está el paredón ahí de Tortosa, bueno, Tortosa Sí. en paz descanse, ¿no? Sí, está el paredón, el corralón de la esquina de casa, y estábamos con yo había salido de esa depresión y me juntaba con mis amigos en la esquina. Estábamos ahí, pasaba Oscar, me acuerdo. ¿Por qué estás acá? Me decía Oscar. Tenés que estar en tu casa, sos un hijo de Dios, me decía. Y bueno, nosotros estábamos ahí en la esquina, qué sé yo, haciendo lo que hacen los pibes Claro, en la esquina, sí, ¿no? sí. Paveando, ¿no? Y recuerdo que este matrimonio venía, pasaba, hola Samu, hola Esteban, mi hermano Esteban también, compartimos los amigos. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y nosotros ahí en la nuestra. Claro. Y de repente yo me veo, de a poco, ay, ¿qué pasa acá en mi casa? ¿Qué vienen a decir esta gente? Digo, ¿viste? Claro. Y me veo de a poco entrando, ¿viste? Entrando, quedándome en la mesa, parado al lado. Primero Se iba parado al lado. rimando como el chavo, ¿viste? Claro, con el chavo, ¿viste? A ver si hay comida. Claro, Y yo no sabía, estaba buscando el pan de vida, claro. pero yo no lo Claro. sabía todavía. Está bien. Y yo estaba ahí, entrando así, La oración. y miraba. Y olor a cigarrillo o lo que sea, porque mis amigos fumaban, sí. hacían cualquiera, bueno. Olor de esquina. Sí, de esquina, y bueno, y entraba ahí. Y después me veo de repente sentado a la mesa. Yo digo, ¿cuánto pasó esto? Digo. De repente sentado, interesado, y preguntando, ¿y esto qué? ¿Y esto aquello? ¿Y lo otro? Y el Señor me fue llevando a eso. Después yo le comenté a mi esposa, mirá, Mel, ¿sabés que era mi novia en ese momento? ¿Sabés que unos hermanos? Sí, bueno, podemos ir. Digo, bueno, vamos. Qué bueno. Y empezamos a ir con ella. En ese tiempo también estaba Yori, estaba Flor,
que eran novios también. Estaba, no sé si David, creo que también David y Sofía, Esteban, Noelia, éramos varios ahí escuchando. Qué bueno. Qué va- Sí, sí, sí. Qué lindo. ¿Cuánta oración Sí. habrá ahí? Por Sí, favor. Sí, sí. Mi Cuánta mamá, oración, intercesión, cuántas papá. lágrimas, cuánta rodilla. Sí. Hoy justamente hablábamos de la oración en el principio, del poder de la oración, de esto de también de orar los unos por los otros, ¿viste? Sí. Te quería hacer una pregunta, si te acordás. ¿Te acordás cuál fue tu primer prédica expositiva? ¿Te acordás el título? ¿Te acordás qué capítulo te tocó? No específicamente lo que dijiste, sino si te acordás qué libro te tocó. Yo prediqué expositivamente el libro de Santiago allá en la iglesia de mi papá, cuando estaba de pastor él. Ahora congrega en un lugar, no está Qué ejerciendo bueno. como pastor, pero cuando estaba él de pastor yo prediqué Santiago. Por eso cuando predicamos acá también le dije, yo ni predicamos Santiago, yo ya venía Ya la tenía con una caminada. idea. Ya lo tenías. Sí, Bien. sí. ¿Y fue expositivo porque lo preparaste Sí, fue expositivo o porque te salió así? No, ya conocía a estos hermanos y ya más o menos sabía, estaba haciendo el curso y todo, y sí, ya sabía más o menos cómo predicar positivamente. ¿Y vos cómo ves que la iglesia lo toma vendría a ser en enseñanza, cuando se enseña todo un libro completo? Digamos, ¿eso es algo positivo para la iglesia que se enseñe, digamos, domingo a domingo o durante todo hasta que termine el mes un libro en particular, expositivamente? ¿Vos ves que es como una diferencia de cómo lleva quizá la palabra a otras iglesias mezclando directamente Sí. distintos? ¿Sí? Sí, en frutos, decís vos, en Claro, frutos de la iglesia. de la iglesia, cómo lo Sí. recibirá y... Creo que entendí que la pregunta vendría a ser cómo es una iglesia, cómo son los frutos de una iglesia en una iglesia que predica Expositiva. positivo y en otra que no se predica así. Sí, Y sí, los frutos es la santificación, creo, ¿no? La santificación, el entender a Cristo también. Porque uno cuando no entiende lo que tiene, vive como si fuera no un hijo de Dios, ¿no? Cuando uno no entiende que tenés todo en Cristo, como dice Colosenses, ¿no? Ustedes están completos en Él, no le hace falta nada. Entonces uno vive, si no entiende eso, y mayormente las iglesias que enseñan no expositivamente les pasa, claro. porque no comprenden quiénes son en Cristo. Comprenden el Evangelio, muchos de ellos. Dicen, sí, yo creí en Jesús, que Cristo murió por mí, resucitó de la muerte, se levantó de la muerte, pero no saben los beneficios, ¿no? Los beneficios están ahí en la palabra. Bien. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, dice Pedro. Y es entender la palabra y los frutos se ven, ¿no? Una iglesia avivada, una iglesia que está en amor, ¿no? Una iglesia que evita el chisme, que está preocupada por sus hermanos, cómo están sus hermanos, qué les hace falta, Una iglesia que es consciente, que es consciente. porque después podemos disfrazar de un montón de cosas. Que está despierta, Sí. una iglesia que está despierta a lo que tiene que hacer, Bien. ¿no? Quizás también lo que veo yo, lo que he aprendido durante este tiempo, es que la gente aprende a respetar que la autoridad la tiene directamente lo que es la palabra y no la persona, ¿no? Porque por ahí hay lugares donde no se predica expositivamente, ¿no? Se hace temáticamente y a veces ni siquiera se hace temáticamente, se hace de otras formas. Entonces, es como que la iglesia empieza a comprender el poder de lo que es la palabra. Lo que la palabra dice es Sí. lo que realmente importa. Después el vocero, o sea, es el encargado de exponer lo que dice, pero el poder absoluto es a través de la palabra. Amén. No, eso es lo que por ahí yo fui aprendiendo durante este tiempo. Es así. No me pasaba de que, te voy a contar, ¿no? Me cuesta mucho prestar atención y me cuesta mucho concentrarme a veces. Pero me ha pasado que en la predicación expositiva me he sentido atrapada muchas veces. Porque es como que muchas luces que estaban apagadas, como quien dice, se encendieron.
de cosas que no entendía o de por ahí de textos que estaban mal trazados y yo los comprendía de otra manera, y por ahí a través de la enseñanza y a través del seminario y a través de la predicación expositiva se fueron revelando, por así decirlo, se fueron revelando a sí mismos, y también, bueno, Dios que nos da la gracia de poder aprender y nos da la sabiduría de poder también entender, de poder aprender lo que se está exponiendo ahí adelante, porque tampoco es fácil. Uno tiene que ir con un corazón dispuesto, ¿no? Tiene que ir con esa hambre de recibir ese pan, de comerlo, o sea, yo quiero salir. A mí, cada vez que yo voy, para mí, ahora es una expectativa. ¿Qué es lo que hoy voy a aprender? Y capaz que antes no era así. Yo creo que ya sabía, creo que cuando estaba, le voy a llamar, ¿no? Iglesia que estaba antes, que por ahí no era bien trazada la palabra, es como que yo ya sabía lo que iba a pasar. Yo ya sabía que venía la oración, que venían las canciones, yo ya sabía que venía la ofrenda, sabía todo lo que venía, la palabra de bendición y listo, claro. Y la oración final y nos caíamos todos y ya eso era todo. Yo ya sabía todo lo que iba a pasar en la reunión. Nos caíamos todos. Sí, claro, bueno. Y por ahí yo era medio más rebelde, ¿viste? Porque yo pasaba, o sea, como que a veces te empujaban a pasar adelante, sí, y yo no quería porque me daba vergüenza. Entonces, claro, yo... O sea, caete. Bueno, un poquito de fuerza. Eso es algo que a mí me molestaba mucho. Por eso te digo que no es la persona, aprendí que la persona no es, en mi ignorancia, porque era muy ignorante, yo pensaba que, bueno, ahora el poder de Dios. Y entonces, viste, yo sentía como que tenía que tener una electricidad, algo en el cuerpo, y sabes que yo me resistía a que me pusieran la mano y no me vas a tirar, o sea, yo estaba en esa resistencia. Claro, porque, o sea, vos sabías que te tiraban ellos, ¿no? Claro, o sea, era como que yo me sentía comprometida, claro. ¿Viste? Me sentía comprometida, como que si no me caía, había algo mal en mí o algo. Me estoy aguantando decir un montón de cosas que no te hace una idea, Llamate al silencio. Al pasto, a la banquina, a la otra ruta, me no, cruzo no, de no, carriles. Si me tiran a mí se va a escuchar hasta General Paz. No. Me tumbo todo. Entonces, eso es la mala enseñanza de no entender que la palabra es la que tiene el poder. La cruz de Cristo es la base. Por eso bueno, estoy entendiendo un poco y juntando un poquito todo lo que vos estás contando. Que es importante que todo lo que es palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo, Jesucristo, aquel que dio su vida por mí en la cruz, aquel que lo venció, aquel que no le importó, aquel que lo dio todo, aquel que pensó en mí, que mi eternidad está en Él. Entonces, esa es mi base, es mi fuerza, es mi fortaleza, de que Él dijo, confía, amén. Yo he vencido. Entonces, ahora cuando vos hablabas, me acordaba de todos esos momentos, esos fragmentos, de cuando estaban todos ahí en fila, iban tocando, o te soplaban, o te tocaban, y vos, pum, tenías que caer. Y eso era fuerza de hombre, ¿no? Claro. Poder de hombre, y no poder íntegro de una palabra expositiva que vos, como dice la palabra, espada. ¿Sabes lo primero que pienso, Laura? Qué responsabilidad que hay ahí, ¿no? Sí. A veces uno, porque es ignorante, porque uno en la necesidad que hay en el mundo, de tanta depresión, de tanta angustia, de a veces ir y comprar lo primero que encontrés, y que los hay un montón. Pero digo, qué responsabilidad que hay a la hora de predicar cuando uno realmente se basa en las emociones, la emocionalidad, el acting, el show, y muchos caemos en eso justamente por la necesidad que tenemos, o a veces desde el afecto, desde la vida que tuvimos, y en buena hora que uno tiene un lugar donde hay esa contención y esa enseñanza, y uno a veces trae esas costumbres, digo, de afuera, o vas mirando a ver si alguno se cae o no se cae, o si me tengo que tirar si todos se caen para no quedar parado solo. Pero digo que hay mucha ignorancia en eso, pero creo que el predicador tiene una gran responsabilidad ahí cuando es consciente. Todo tiene que ver con ser consciente en lo que Dios hace. Sí, ¿vos sentís esa presión a veces de... Pucha, porque si yo tiro un mensaje que no es el correcto, sí, se malinterpreta algo, un día tendré que rendir cuentas, digo, de aquel que se levantó, se fue y nunca más volvió, o que se pierda. Y yo le presto mucha atención a eso, y a veces somos un poco descarados en lo que hacemos nosotros acá, hablamos, tenemos un montón de cosas que hablamos fuera de aire y tratamos de ser responsables, pero digo,
lo veo muchas veces a Ángel con ese sentir de esa responsabilidad, porque uno se da cuenta Claro. de la responsabilidad del hermano, del otro, y digo, no debe ser fácil subirse al púlpito con esa presión, ¿no? Y la verdad que no, porque el púlpito tenemos que pensarlo como un lugar que es un lugar donde se puede decir, se puede hablar la voz de Dios, que es la palabra, o la voz del hombre. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para que sea la voz de Dios la que se exponga en ese lugar y no la nuestra. A veces luchamos con esos deseos de querer decir algo. Bueno, voy a decir esto me parece que es interesante, pero Le voy a decir más lindo. está bien, o sea, uno está bien que busque la Sí. forma de decirlo, pero también creo que luchamos con el tema de nuestro orgullo, ¿no? Nuestro orgullo de cómo lidiar con eso, ¿no? Cómo lidiar con nuestro orgullo. Creo que el orgullo es algo con lo que todo ser humano lidia. ¿Cómo lo diferencias? Y es lo que te digo, Porque ahí tiene que haber un trabajo previo de Dios en tu personalidad, en tu construcción de carácter. Quédate tranquilo que Dios te va a llevar a ver tu propio orgullo, ¿no? Y a cada uno nos lleva a vernos y a morir a eso, porque en definitiva no te muestra para que vos te desesperes, porque Claro. si nosotros por un momento Dios nos muestra la maldad de nuestro corazón, podríamos hasta enloquecer. Pero ¿sabés qué? Dios te muestra un poco para que vos veas por un momento cómo es tu corazón, pero para que corras a Él y para que digas, yo no quiero saber nada conmigo, no quiero hablar de mí, quiero hablar de vos, Señor. Quiero que seas vos el que esté hablando ahí, no yo. No quiero ser yo, a ver, ¿qué van a decir después que me baje? Qué linda predicación, hermano, qué bien que predicaste. Claro. ¿Cómo estuvo eso? No debe ser la búsqueda del predicador eso. Y eso es peligroso, ¿no? Está bien animarnos unos a otros. Porque en definitiva, que venga un hermano y te diga, qué linda predicación, hermano, también te anima, pero no tiene que ser la búsqueda. Porque a mí me ha pasado más de una vez de querer decir algo positivo, sí, a alguien que predicó y digo, no sé si le hago un bien o un mal. No está mal, porque me he frenado. Porque uno anima al hermano. Sí. Lo que está mal es que el hermano que esté predicando esté buscando eso. Claro. O sea, el hermano tiene que estar buscando la gloria de Dios, predicar la palabra fielmente, no los aplausos, no que otro venga y te diga qué lindo lo hiciste. Vos lo hacés para la gloria de Dios. Pero si alguien viene y te dice, hermano, gracias porque me sirvió tu predicación, justo estaba pasando por esta situación, gloria a Dios, te anima. Porque vos decís, el Señor me usó para ese hermano. No importa que sea uno el que venga. Claro. O que sean 20, no importa. Con que sea uno solo y que el Señor lo haya bendecido su vida a través de esa predicación, gloria a Dios. Samuel, ¿no pensás en ese día en la esquina como cual adolescente tomando una gaseosa con amigos y hablando cosas sin sentido o sin ser consciente de un montón de cosas, de un tío Oscar que pase, que comparta, digo, de un hermano que venga a la casa de mi familia? ¿No pensás que a veces son necesarios esos espacios, generar esos espacios? ¿No te pasa, digo, como recordando, sí, pucha, paso por una esquina y veo a los pibes y digo, ¿cómo sería mi vida hoy si no hubiese pasado eso? Como que son necesarios generar esos espacios de charla, no de debate sin sentido, porque ya lo hay un montón, pero sí donde uno pueda encontrar esa voz del buen pastor que sus ovejas lo reconocen y se van arrimando. Una casa abierta para el no, de digo, la palabra. Yo digo porque a mí me pasa, digo, no tengo la cercanía de conocerlo hace muchos años a Laura y Raúl, y inevitablemente con la amistad es inevitable que ellos no compartan de lo que Dios hace en su vida. No que quieran convencerme, che, vení que acá se come bien, vení que acá vas a sanar, sino compartirme lo que Dios hace. Y uno, cuando Dios te llama, uno identifica esa voz y va, digo, y a veces veo muchos cristianos reprimidos, y es necesario a veces despojarse de esas vergüenzas y decir, che, mirá que vos sos un hijo de Dios, que Dios te ama, y que uno a veces se va arrinconando a decir,
y cae en esa realidad, digo, porque hay mucho cristiano vergonzoso de compartir y de generar esos espacios de charla sin prejuicios, y que seguramente muchos otros Samuel necesitan de ese espacio donde poder encontrar respuestas. Exacto. Siempre sacando el debate sin sentido, digo, ¿no? Que hay un montón en las redes. Digo, por ejemplo, yo no lo tuve. Tengo amigos y en buena hora que estoy acá y que voy descubriendo y voy aprendiendo. Pero me pregunto a veces cómo, obviamente que Dios da el querer como el hacer, lo generará si lo quisiere, pero cómo yo puedo aportar, digo, a veces desde mi ámbito, desde mi espacio, que a veces yo no sé la realidad del otro. Y a veces es... Y creo que para saber la realidad del otro es preguntarle cómo está, ¿no? O sea, el primer paso. A veces uno se pone a pensar de qué manera puedo ayudar y tiene un montón de ideas. O como cuando vas a hacer algo, ¿no? Que uno tiene un montón de ideas. Quiero lograr hacer esto. Tiene un montón de ideas, pero quizá no se concretan. ¿Por qué? Porque te frustró ver todo lo que tenías que hacer, pero quizá no empezaste por el primer granito de arena, ¿no? Que era decirles cómo estás. Y eso abre Claro. abre puertas, ¿no? Por eso el pastor dice, saludémonos en la iglesia. Es una ¿no? necesidad. Claro, bueno, ahora nos paramos y nos saludamos. ¿Por qué? Porque eso abre la comunicación entre nosotros, los hermanos. Y eso es lo que la palabra dice, que haya comunión entre unos y otros. Y de ahí en más, uno cuando saluda y pregunta cómo está el hermano, ya tenés una relación con el hermano. Y podés tratar con él. Y quizás si sos más intencional todavía, le volvés a preguntar, ¿y cómo estás? ¿No? Porque lo más probable es que te diga que está bien. Porque siempre respondemos así, ¿no? Culturalmente nos pregunta cómo estás, y aunque estemos destrozados, por dentro decimos, estoy bien. Me tengo que mostrar bien. No sé por qué, lo hacemos así. Pero resulta que vos le preguntás de nuevo, ¿y cómo estás? Y se va a quedar, y capaz que te cuenta cómo está verdaderamente. Entonces es ir por ahí paso por paso, no tratar de cambiar todo. Aparte también Dios cuando nos llama de distintas maneras. No nos llama a todos de la misma manera. Yo creo que cuando Dios me llamó a mí fue bastante fuerte lo que viví. Yo sentí una soledad en esa depresión que te decía, de estar solo, y que por más que estaba mi mamá, mi papá, mis hermanos, y que me hablaban de Dios, que me hablaban de esto, yo me sentía solo, sin nadie a mi alrededor. Me sentía en ese pozo de la desesperación que dice David en el Salmo, y que después el Señor lo rescató, lo sacó de ahí. Así me sentía cuándo? Yo le decía al Señor esa palabra. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a seguir así? Yo sé que no viví de una manera como vos te agrada, pero sacame de acá, le decía a Dios. Y Dios lo hizo, pero no lo hizo en el tiempo que yo le dije, sacame ahora. Fue un proceso. Y por eso siempre estoy por ahí. Cuando recuerdo esto, me apasiona el hecho de predicar el Evangelio, porque también viví una soledad, ¿no? Esa soledad, se podría decir, un poco la separación de ese Dios glorioso. Sentir eso. Porque el infierno no es ir y estar en la llama de fuego ardiendo. El infierno es estar separado, y no quiere decir que Dios no esté ahí, porque Dios conoce todas las cosas y está en todos lados. Pero el infierno es estar separado de la presencia favorable de Dios. Es decir, del favor de Dios. Ahí ya no hay más gracia para vos. Ahí ya no hay más salida. Eso es el infierno. Y es eterno. Y es eterno. Y el Señor me hizo experimentar un poco eso. Sentir un poco eso, el infierno de acá adentro. Sentirlo y decir, esta es parte de la separación. Predicar el Evangelio, porque la única manera de que la gente sea salva es por medio del Evangelio de Cristo. Hablar de Cristo a la gente. No fue una voz así, pero fue ese pensamiento es lo que claro entendiste. Sí. De entenderlo, de comprender eso. Entonces por eso, por ahí la pasión tanto de hablarle a la gente de Cristo, junto con mi familia, y no sé en qué momento puedo hablarle de Dios. Estoy pensando en eso todo el tiempo. Es que también... y capaz que ellos están, otra vez, pesado. Sí. Cuando vos entendés, segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces cuando a vos te toca y sabés que tenés que hablar la verdad y lo que la palabra dice,
entendés que como es inspirada por Dios, es una necesidad para el hombre. Es una necesidad bíblica y espiritual para el hombre. ¿Entendés? Sí. Cuando vos comprendiste que es inspirada por Dios, es Dios mismo hablando, Sí. es imposible no decirle la verdad al que tenés hambre, tenés sed, mirá, acá tenés agua pura. ¿Por qué me hablaba así? ¿Por qué me decía esto? Y yo después entendí, no lo entendí en ese momento, pero a lo largo de mi vida entendí que no hablar la palabra de Dios, en definitiva, no hablar la verdad, te va a aplastar. Entonces es necesario hablarlo. Viste que Pablo decía, impuesta necesidad, me es predicar. Eso es lo que dice Pablo. Impuesta necesidad me es predicar el Evangelio. No es que Pablo dice, tengo que predicar el Evangelio. No, hay una necesidad en él. Hay una necesidad constante en él, de querer predicar, de querer llevar, de querer hablar de Cristo. Porque él se estaba muriendo, él estaba muerto a su vida vieja. Acordate que Pablo dice la palabra que fue instruido a los pies de Gamaliel, era fariseo de fariseos, era de tribus importantes de Israel, no recuerdo bien la tribu de la cual Pablo era, ahí si lo pueden escribir en el chat. Pero Pablo tenía todo un currículum impresionante para decir, bueno, mirá, acá estoy yo, el apóstol Pablo, y Pablo se estaba muriendo, no quería nada de eso. Decía, todo esto lo tengo por basura para ganar a Cristo y para ser hallado en Él. Entonces, en definitiva, la vida del creyente tiene que ser así. Esto es en Capital Federal. La obra que hizo su Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Esa es la obra que el Señor acepta. Entonces, desistamos de querer agregarle legalismo, desistamos de querer agregarle una conducta de que, bueno, voy a lograr hacer esto para alcanzar el beneficio de Dios, cuando Dios ya te da el beneficio en Cristo Jesús y no te pide absolutamente nada, porque es por gracia, por medio de la fe. La palabra nos dice que Dios solamente... Bien. Qué lindo lo que hicieron los hermanos. Es el trabajo de los hermanos de Mataderos. De Capital siempre hacen así, reels. Qué bueno, qué bueno. La página, recordar, Ruth, está ahí, ¿no? De Iglesiación, ¿no? Sí, de Iglesia Bautista, perdón, que voy en otra. Nos con el video. Samu, vi que también trajiste una guitarra. Sí. ¿Te animás a hacer un Sí. temita? Dale, ¿Sí? dale, hermano. ¿Sí? Ru, 12:30, estamos con el pastor de Venezuela. ¿Te quedás un ratito? Y un ratito. ¿Sí? Ahí está, quería ¿Nos poner- ayuda en la mesa y después lo conocemos Dale. al hermano? Quería poner un poquito del otro Para también. siempre, Que... para Dale, a toda ver. su vida. Y vivir así. Ahí está. Detrás de esa palabra es Hablando recuerda a de su Santiago. padre, recuerda a su padre, recuerda a su padre. Frustración tras frustración. Pero la palabra de Dios nos llama a bendecir, a que seamos sabios. Matrimonios se destruyen por las palabras. Empieza uno, el otro sigue, y así, y no paran, y se destruyen hogares, familias. ¿Por qué? Por el mal uso de las palabras. Hermanos, esto no debe ser así, dice Santiago. No debemos incendiar bosques con nuestra lengua. Debemos utilizarla para bendecir a nuestros hermanos. Debemos utilizarla para ayudar a nuestros hermanos. Una palabra puede dañar a un niño cuando el padre le dice, no sabes hacer esto, sos un inútil. Con una sola palabra ese niño puede ser marcado para siempre, para toda su vida, y vivir así. Detrás de esa palabra es recuerda a su padre, recuerda a su padre, recuerda a su padre. Frustración tras frustración. Pero la palabra de Dios nos llama a bendecir, a que seamos sabios. Matrimonios se destruyen por las palabras. Empieza uno, el otro sigue, y así, y no paran, y se destruyen hogares, familias. ¿Por qué? Por el mal uso de las palabras. Hermanos, esto no debe ser así. Tremendo, ¿eh? Santiago, un montón de enseñanza, me parece, ¿no? Don Díaz, ¿qué dice usted? Muy lindo, Santiago. Con Johnny enseñaron el libro de Santiago y la verdad muy edificador, muy lindo. Me acuerdo varias prédicas de Santiago, estaba muy bueno.